Solución, entonces acá, primero, pipeta dotada de mecanismo de succión. Luego, hay que usar matraz, Erlenmeyer, que contendrá la muestra de oxigenada, no se requiere indicador. A ver, se requiere una bureta con soporte que contendrá el permanganato de potasio y material general de laboratorio, vasos, precipitados, probeta de 100. Entonces, a ver que tengamos eso, vamos a la parte B para determinar las moles de peróxido contenidos en los 25 mililitros de la muestra. Bueno, 15 mililitros de disolución es 0,01 moles de permanganato entre 1000 mililitros de la disolución por 5 moles de peróxido entre 2000 mol de KMNO4, ¿no? Ok. Aunque la muestra se ha duplicado, el número de moles del soluto será el mismo que en la muestra original sin diluir, ¿no? Acá tenemos 0,5 mililitros, 3,75 por 10 a la menos, 4 mol de agua, ¿no? Y acá tengo 25 mililitros, 3,75 por 10 a la menos 4 mol de peróxido arrojado, ¿no? Ok. Y acá dice, cuando se mezclan disoluciones acuosas de dicromato de potasio y de ácido clorhídrico, se genera cloruro de cromo y cloruro de potasio. Se observa el desprendimiento gaseoso de cloro gaseoso. Escriba y ajuste el método del ion-electrón en forma iónica y molecular, la reacción química que tiene lugar en la región. Entonces acá lo primero es escribir la ecuación redox y la ecuación de redox, la ecuación redox, ¿no? La semiecuación de oxidación, la semiecuación de reducción. En este caso vemos que la ecuación de reducción es el oxalato, el ácido, el ion acetato, el ion oxalato, ¿no? Y el agente oxidante y el reductor, el ion cloro, ¿no? Ok. Bueno, entonces acá se realiza un balance, ¿no? Tenemos 14 protones hidrógenos. Acá la ecuación iónica sería ion cromato, ¿no? Menos 2, más 14 protones, más 6 iones cloro, ¿no? Porque ha sido multiplicado por 3 ahí. 6 iones cloro nos da 2 ion cromo 3 acuoso, sin agua líquida. Y luego tenemos la ecuación molecular, ¿no? Ya. Las concentraciones de peróxido de hidrógeno en un agua en un agua oxigenada puede cuantificarse mediante una valoración redox utilizando el permanganato de potasio KMNO4 de acuerdo con la siguiente reacción química, ¿no? Tenemos la reacción ahí de permanganato de potasio más peróxido más H2S más ácido sulfúrico. Nos da sulfato de manganeso más 5 oxígenos más 8 moléculas de agua y... Ya, bueno, entonces acá dice, la concentración de peróxido de hidrógeno en una agua oxigenada puede cuantificarse mediante una valoración redox utilizando permanganato de potasio, de acuerdo con la siguiente reacción. Tengo el permanganato de potasio, me da más el peróxido en medio ácido, que es el ácido sulfúrico, tengo 2 sulfato de manganeso, más 5 oxígenos, más 8 agua líquida, más KSO4. Ya. En el laboratorio, 1 mililitro de agua oxigenada se diluye con agua hasta un volumen final de 20 mililitros. La valoración exacta de esta disolución consume, en el punto de equivalencia, 15 mililitros de una disolución acuosa de permanganato de potasio, 0,01 molar. Calcula la concentración de peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada inicial. Luego, B, indica el material de laboratorio necesario para realizar la determinación del contenido de ácido acético en un vinagre comercial. Identifica el material de laboratorio en el que colocaría el indicador utilizado. Bueno, entonces acá lo que están haciendo, determinar las moles del peróxido. Si yo tengo 15 mililitros de la disolución, y también digo que en 1000 mililitros de la disolución hay 0,01 moles de permanganato de potasio. Bueno, entonces acá se va, ¿no? La mole de KMNO4, la mole de la disolución, y nos da 3,75 por 10 a la menos 4 moles de peróxido.
Lo mismo sucede acá, 3,75 por menos 3 moles de peróxido, ¿no? Se reemplaza aquí por 1000 entre, bueno, ahí 1 mililitro por litro se va a los mililitros de disolución por litro de la disolución, ¿no? O sea, nos da 0,38 molar. La pipeta dotada de mecanismos de succión, atrás del Meyer, bueno, eso es. Esto está. Vamos a ver este de acá. Dice, a partir de la notación de la pila galvánica, ¿no? Tenemos plata más 1, AC, 1 molar, y el cromo, ion cromato, más menos 2, luego tengo el cromo, y luego tengo el IMP. Ya. Bueno, entonces acá dice, escribe las semireacciones de oxidación y reducción y la reacción global ajustada por el método del ion-electrón en forma iónica. Indique la especie química que actúa como oxidante y la que actúa como reductora durante el funcionamiento espontáneo. Entonces, lo primero es escribir, identificar quién es el ánodo, quién es el cátodo, ¿no? Una vez ya definido quién es el átomo y quién es el cátodo, se puede predecir, ¿no? Bueno, entonces acá, en esa reacción, el ánodo es, según la expresión de la celda, va primero el ánodo, ¿no? El ánodo es el ion plata, se oxida plata más 1 más 1 electrón, por lo tanto está perdiendo electrones. Y en el cátodo tenemos el ion cromato, ¿no? El ion cromato pasa a cromo más 3, pero hay 7 oxígenos, debo completar el método ion-electrón, donde me falta oxígeno le pongo 7 moléculas de agua, y al otro lado el hidrógeno que falte, ¿no? Entonces acá yo debo poner, si tengo 2 cromos acá, 2 ioncromatos, y ya, 7 oxígenos, por lo tanto acá 7 moléculas de agua, y acá al otro lado 7 por 2, 14 protones, ahora sí, 14 menos 2, 12, ¿no? 12 menos 6, más 6 electrones. Ya, ese sería entonces para el cátodo. Bueno, ahora sumo, y ya tengo la ecuación iónica total, ¿no? Ahora, si me dice, identifica el cátodo y el ánodo, en ese caso, si el flujo de electrones va por acá, entonces este acá es el cátodo. Y viene por acá, este es el ánodo. Ya. Ahí está. Acá hay eso, ¿no? El cromo, ¿no? Ya, entonces de esa manera ustedes representarían la celda fotovoltaica, ¿no? Y tendríamos acá, en este ejercicio, en este último ejercicio, dice la concentración de peróxido de hidrógeno en un agua oxigenada puede determinarse mediante la valoración redox de con permanganato de potasio, de acuerdo con la ecuación química siguiente, ¿no? Tengo manganeso, peróxido y medio ácido, ¿no? Me da sulfato de manganeso, me da oxígeno molecular, agua y sulfato de potasio. Entonces, lo primero, debo partir del volumen de permanganato consumido, se va a poder calcular la cantidad de peróxido que han reaccionado. Bueno, entonces acá tengo 15 mililitros de permanganato, ¿no? Ya, entonces yo digo que en una mol de permanganato hay 1000 mililitros de dicromato, ¿no? Y luego la relación, en 2 moles de KM4 hay 5 moles de peróxido, ¿no? Bueno, se anulan y me queda 7,75 por sal a menos 4. Estas moles se encontraban en la muestra de 1 mililitro de tomada, luego la concentración será de la siguiente manera, ¿no? Por mililitro, ¿no? Luego, en 1 litro de 1000 mililitros de solución tendríamos 0,38 molar como su concentración. Y la disolución a valorar, agua oxigenada, se coloca en un matraz de media. Y acá, cuando se añade una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno,
a una disolución acuosa ácida que contiene bromo disuelto, se produce una reacción química espontánea a partir de los valores de los potenciales estándar de reducción. Peróxido agua. Ya, tengo acá el potencial de peróxido 1,763 y el potencial de reducción del bromato, 1,478. Identifique de forma razonada la especie química en disolución que experimenta la reacción de oxidación y la que experimenta la reacción de reducción. Escriba ajuste por el método ion-electrón la ecuación que representa la reacción química que se produce de forma espontánea. Indique la especie química que actúa como reductor. Calcule el potencial estándar de la reacción global. Bueno, lo primero es colocar, ¿no? El peróxido pasa a moléculas de agua, ¿no? Entonces el peróxido, la carga de menos 1 del oxígeno pasa a menos 2, ¿no? Entonces acá teníamos peróxido, forma moléculas de agua. Ya, entonces el potencial redo va a ser 1,763. En el caso del bromo, un ratito. Javier, yo estoy en clase, te llamo saliendo, salgo a las 5, ¿ya? Ya me fui. Ok, gracias. Ya. Bueno, tengo ahí el bromo. Me da BRO3 negativo, ¿no? Balanceo por método ion-electrón, ¿no? Si acá hay 6 oxígenos, al otro lado que falta le adiciono 6 moléculas de agua, ¿no? Y luego el balance de protones, ¿no? Ya. Acá hay 6 moléculas de agua y acá le adiciono 12 protones hidrógeno. Ya. El potencial, en este caso, nos dice que el potencial es, el potencial de reducción que me dieron vale 1,476. Pero como acá el bromo se está oxidando, cambiamos de signo, ¿no? Menos 1,478 sería el potencial. Sabemos que el potencial red, ¿no? Va a ser el potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Ya, entonces acá el potencial de reducción vale 1,763 menos 1,478 voltios. Nos da 0,285 voltios. Esa sería la respuesta. Acá dice ajuste por método ion-electrón en medio básico la siguiente ecuación química. Bueno, se separa entonces en ecuaciones, se completa por el método ion-electrón, ¿no? Si es ácido o base. En este caso medio básico, ¿no? Entonces, como es medio básico, hay que adicionarle moléculas de agua o oxidrilos, ¿no? Bueno, en este caso están adicionando 2 oxidrilos. Ese es el artificio. Voy a adicionar oxidrilo ¿con qué? Con la finalidad de eliminar las moléculas de agua. Entonces, 2 moléculas, 2 hidrógenos más 2 oxidrilos forman 2 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces quedaría así. El azufre sólido más 2 ioncloruro más 2 oxidrilos nos da el SO3 menos 2 más 2 ioncloruro más agua líquida. Ahí está. Cuando se añade cromato de potasio a una disolución de ácido sulfúrico que contiene sulfato de hierro, se produce una reacción química espontánea a partir de los potenciales estándares de reducción. Me están dando los potenciales ahí del cromo, del fierro 3 a fierro 2 y del fierro 2 a fierro 1. Esos serían los potenciales. Dice, indique de forma razonada la especie química en disolución que experimenta la reacción de oxidación y la que experimenta la reacción de reducción. Escriba y ajuste por el método del ion electrón en forma iónica y molecular la ecuación que representa la reacción química que se produce de forma espontánea. Y B, calcule el potencial estándar de la reacción global. Nota, todas las especies de disolución están en condiciones estándar. Entonces la solución es lo primero, escribir las 2 semiecuaciones, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, la ecuación de reducción del cromo, de cromo 6, a ver, dije 7 por 2, 14, de cromo 6 está pasando a cromo 3, ¿no? Hay una reducción ahí, y el fierro, de fierro 2 pasa a fierro 3, hay una oxidación.
Y tengo los potenciales. Por lo tanto, el potencial sería la suma, ¿no? ¿Ya? Ahí está. El potencial estándar de celda será igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación. Nos da 0,56 voltios. Ajuste por el método de inyección. A ver, ajuste por el método del ion electrón la siguiente ecuación química. Ya. Bueno, separan entonces en ecuaciones, 15 oxida, 15 reduce y trabajo, ¿no? Ya lo tienen ustedes. Acá. Y se construye una celda galvánica utilizando las siguientes semicélulas. Un hilo de platino sumergido en una disolución acuosa ácida que contiene óxido de manganeso. En disolución y óxido de manganeso 1 molar. B, un hilo de platino sumergido en una disolución acuosa que contiene clorato igual a ion cloruro igual a 1 molar. Bueno, entonces, primero hay que escribir las semi-reacciones de oxidación y de reducción, luego la reacción global ajustada por el método ion electrón en forma iónica, se indica la especie que actúa como oxidante y la que actúa como reductora durante el funcionamiento espontáneo de la pila. Luego se dibuja un esquema de la pila en el que están representadas las células que actúan como ánodo y cátodo, ¿no? Así como el sentido de flujo de electrones durante el funcionamiento de la pila. Bueno, entonces primero acá, tenemos manganeso, el ion manganeso forma óxido de manganeso más agua, ¿no? Entonces, observamos que el tetraóxido de magnesio tiene 4 oxígenos y el óxido de magnesio 2. Le voy a adicionar 2 moléculas de agua al lado que falte oxígeno, más el doble de protones al otro lado. Ya está. Entonces acá el potencial redox de reducción es igual a 1,70. En el caso del cloro reacciona con agua formando el ion hipoclorito, el ClO3-1, más 6 protones. Es una reacción de oxidación y por lo tanto también tenemos un potencial de oxidación. ¿Ya? En este caso 1,47. Bueno, se suma, se resta y tendríamos el potencial. Y de esta manera se graficaría la celda, el ánodo, el flujo de electrones hacia el cátodo. El ánodo, en el ánodo se realiza la oxidación, entonces tenemos el ion cloruro en solución y el ion clorato, ¿no? Acá el ClO3. ¿Ya? Y en el cátodo vamos a tener el óxido de manganeso más el ion manganeso. La concentración de peróxido de hidrógeno en una agua oxigenada puede determinarse mediante la valoración redox con permanganato de potasio. ¿De acuerdo? La ecuación química siguiente. Bueno. Ahí está, ¿no? En el laboratorio 2000 de agua oxigenada se diluyen con agua hasta un volumen final de 20 mililitros. La valoración exacta de esta disolución consume en el punto de equivalencia 20 mililitros de una disolución acuosa de permanganato 0,01. Calcule la concentración de peróxido de hidrógeno en la oxigenada. Y B, indique el nombre del material del laboratorio que contiene la disolución de peróxido de hidrógeno durante la valoración. Bueno, entonces acá tenemos el permanganato, ¿no? Factor unitario, vamos a tener las moles de peróxido, ¿no? Si yo tenía 20 mililitros acá de la disolución de permanganato 0,1 molar, lo paso a moles y luego veo la relación, ¿no? Entonces ahí según la ecuación 5 moles de peróxido es a 2 moles de permanganato de potasio, ¿no? Entonces ahí sale 5 por 10 a la menos 4 moles de peróxido. Con estos moles están en 2 mililitros de disolución original, su concentración será la siguiente. Ya. Bueno, moles por litro, vamos a factor unitario, ¿no? En un litro hay 1000 mililitros de disolución, por lo tanto va a tener 0,25 molar. ¿Ya? La disolución a valorar de oxigenada se coloca en un matriz del medio. Eso sería. Y acá, dice, se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos. Una tira de cobre sumergida en una disolución acuosa de cobre, 1 molar. Una tira de plata sumergida en una disolución acuosa de plata, 1 molar. Bueno, entonces lo primero que hay que ver es esto. Dice acá, ¿no? Se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos. Una tira de cobre sumergida en una disolución acuosa de cobre más 2. Allá.
cobre a cobre más 2. Y el otro electrodo tiene plata y plata más 1. Ya. Entonces, primero hay que escribir las semi-reacciones de oxidación y reducción que se producen. Bueno, tenemos bien plata más un electrón forma plata metálica y su potencial de reducción es igual a 0,80 voltios. Luego tengo el cobre sólido, pasa a cobre más 2 electrones y el potencial de oxidación es igual a 0,34 voltios. Ya, por lo tanto, el potencial de celda será igual al potencial de reacción menos el potencial de oxidación, 0,80 voltios menos 0,34 voltios, igual a 0,46 voltios. Ya. Este sería el ánodo, entonces, ¿no? El ánodo, el flujo de electrones va de izquierda a derecha. Entonces, en el ánodo se produce la reacción de oxidación y en el cátodo la reducción. Los electrones circulan por el circuito del ánodo, electrodo negativo al cátodo, electrodo positivo. Esa sería la representación, ¿no? Ustedes van a colocar acá la representación de la plata, ¿no? De plata más 1, plata metálica, entonces es una reducción, y acá de cobre 0 a cobre más 2 electrones, esta es una oxidación, esta es una reducción, o se multiplica por 2 para poder eliminar los electrones, me quedaría 2 iones plata más un cobre, nos da iones cobre, perdón, 2 iones plata sólida más cobre más 2. Eso es lo que nos daría. Y por diferencia, en ese caso, como es negativo menos por menos da más, tengo que el potencial será la suma de los dos. Acá también, ¿no? Pero vamos a hacer un poco monótono, ¿no? Vamos a buscar un videito de este tema, ¿ya? Ejercicio resuelto electroquímica. Ahí está, para que no sea tan pesadito. ¿Sientes que te pones excusas para hablar inglés y pierdes muchas oportunidades? Si la respuesta es sí, en Open English tenemos un 60% de descuento. Ayudarán a reforzar lo que hemos trabajado sobre potenciales estándares de reducción y la espontaneidad de las reacciones. El ejercicio nos dice lo siguiente. Con base en los potenciales estándares de reducción, determine si las siguientes reacciones son espontáneas en condiciones estándar. ¿Listo? Y nos dan estas dos reacciones. La primera reacción nos dice que el cobre sólido con hidrogeniones en estado acuoso reaccionan y me generan iones cobre en estado acuoso e hidrógeno gaseoso. Esta nos dice que el cloro gaseoso en reacción con iones de yoduro me van a generar iones cloruro más yodo en estado sólido. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolver estos dos ejercicios? Bueno, justamente conocer cuáles son los potenciales normales de reducción y adicional a eso, conocer las medias reacciones que ocurren en el proceso. Así que empecemos. ¿Listo? ¿Qué nos muestran por acá? Nos dicen que estos iones hidrógeno, ¿listo?, reaccionan para darme la formación de hidrógeno gaseoso, ¿listo? Y por este lado nos dicen que el cobre sólido me produce iones cobre en estado acuoso, ¿listo? Y vamos a igualar cargas, es decir, acá, más 2 electrones. Estas de acá serían las dos medias reacciones que ocurren. Entonces vamos a determinar cuál es la de oxidación y cuál es la de reducción. ¿Listo? Acá, ¿qué está ocurriendo? Pasamos de más 1 a 0. ¿Listo? Por lo tanto, estamos reduciendo. ¿Listo? Esta acá será la de reducción. Ahora, aquí vamos de 0 a más 2. ¿Listo? Estamos aumentando. Por lo tanto, será esta la de oxidación. ¿Listo? Ahora, el potencial de reducción estándar de esta primera es de 0.
voltios, ¿listo? Y el potencial estándar de reducción en cuanto al que se está oxidando es de más 0.34 voltios, ¿listo? Esto lo encontramos en las tablas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ese potencial de reducción. Entonces, el potencial estándar de reducción será igual al potencial estándar del proceso de reducción menos el proceso de oxidación. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. 0 voltios menos, entre paréntesis, más 0.34 voltios. Y esto nos da más por menos da menos, es decir que el resultado será negativo, menos 0.34. Ahora, como este potencial estándar dio un valor negativo, vamos a decir que esta reacción es no espontánea. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos solicita el ejercicio? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este de acá. Entonces vamos a reescribir las semirreacciones. Por un lado tenemos que el cloro gaseoso, ¿listo? Más 2 electrones, me producen 2 iones cloruro, ¿listo? En estado acuoso. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el yodo. Por acá, los iones yoduro en estado acuoso me producen yodo en estado sólido más 2 electrones, ¿listo? Entonces recuerden, acá serían estos electrones para que quede nuestra ecuación global. Ahora, vamos a ver, pasamos de 0 a menos 1, por lo tanto estamos en un proceso de reducción. Y acá pasamos de menos 1 a 0, por lo tanto estamos en un proceso de oxidación. Ahora, el potencial normal estándar de este proceso de reducción es igual a más 1.36 voltios, ¿listo? Y el de la reacción de oxidación, este potencial es igual a más 0.54 voltios, ¿listo? En este caso vamos a hacer lo mismo. El potencial de la reacción global será al de la reducción 1.36 voltios menos el potencial de la oxidación, es decir, más 0.54. Entonces, este potencial será igual, más por menos da menos, es decir que 1.36 menos 0.54 voltios nos da un valor positivo de 0.82 voltios, ¿listo? Al ser un valor positivo, vamos a decir que nuestra reacción es de tipo espontánea, ¿listo? Con esto podemos finalizar el ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Determinamos si las reacciones o semirreacciones iban a ser de forma espontánea o no espontánea, conociendo los valores o potenciales de reducción de cada una de las semirreacciones de reducción y oxidación. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Una celda galvánica se compone de un electrodo de magnesio en disolución de nitrato de magnesio, 1 molar, y un electrodo de plata en una disolución de nitrato de plata, 1 molar. Calcule la FEM o la fuerza electromotriz estándar de esta celda a 20. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short emails and messages a 25 grados Celsius. Lo primero que vamos a hacer es escribir las dos semirreacciones que ocurren junto con su valor en voltios del potencial estándar. Entonces, una de ellas nos dice que la plata más un electrón generarán la plata en estado sólido, ¿listo? Y este tiene este potencial igual a 0.80 voltios, ¿listo? Y la segunda que nos dicen es justamente con el magnesio. Entonces, el magnesio 2 más que se encuentra en una solución de 1 molar, ¿listo? Todo a condiciones estándar, más 2 electrones, me van a producir este magnesio sólido, ¿listo? Y el valor de este es menos 2.37 voltios. Ahora, tenemos que identificar quién se reduce y quién se oxida. ¿Cómo vamos a hacer eso? A valores más positivos se favorecerá la reducción, ¿listo? Por lo tanto, el potencial de esta semirreacción es el más positivo. Así que este es el que va a oxidar a el magnesio, ¿listo? Entonces vamos a ponerlo por acá. Los iones plata oxidarán al magnesio sólido, ¿listo? ¿Por qué? Porque este va a tender a reducirse porque tiene un mayor potencial, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las semirreacciones que ahora ocurren, ¿listo?
Listo, entonces como lo dijimos, la plata oxidará el magnesio, por lo tanto este de acá es el que sufre el proceso de oxidación y este el que sufre el proceso de reducción. Igual lo podemos comprobar, pasamos de 0 a más 2, se oxida y acá pasamos de más 1 a 0, por lo tanto se está reduciendo, ¿listo? Y ya no queda nada más que escribir pues nuestra reacción global. El magnesio sólido más iones plata, esto en estado acuoso, se producirá iones magnesio en estado acuoso y plata sólida. Para calcular la FEM estándar vamos a recordar que será igual a la E estándar del cátodo menos la E estándar del ánodo. Entonces, ya no nos queda más que despejar este valor. Nuestra E de la celda será igual al potencial del cátodo, que como lo sabemos es el de la plata, entonces será al potencial que tenemos de la plata en estado iónico, y el ánodo era el magnesio, entonces al potencial estándar que tenemos de magnesio iónico y el resultado que fue magnesio sólido, ¿listo? Entonces el potencial de la celda será igual. El potencial de la plata, 0.80 voltios. Menos el potencial que se registra en la tabla del magnesio, que es de menos 2.37 voltios, ¿listo? Menos por menos nos va a dar más. Así que este valor es igual a 0.80 más 2.37, lo que nos da 3.17 voltios, ¿listo? Este es el valor o potencial o fuerza electromotriz que va a permitir empujar los electrones a través de este tipo de celdas, ¿listo? Si nos damos cuenta, es un valor elevado y adicionalmente es un valor positivo, lo que justifica que esta reacción sea una celda galvánica o de tipo espontánea. Con esto damos fin al ejercicio y también a nuestro capítulo. ¿Me creerías si te digo que puedes aprender inglés en tan solo 3 meses sin aprender aburridas reglas gramaticales? Pues sí se puede. Primera pregunta. Tenemos 3 enunciados. Nos piden cuáles son las proposiciones correctas respecto a las celdas galvánicas. Vamos a hacer un pequeño repaso, bastante breve, para luego responder directamente a las preguntas de verdadero o falso. Cuando hablamos de celda galvánica, estamos hablando de un dispositivo cuya finalidad es generar corriente. No te olvides que la corriente debe ser de tipo continuo, ¿no? Esta generación de corriente eléctrica continua es de tipo espontáneo o de forma espontánea, debido a que la corriente, la energía química, ¿no?, a través de una serie de reacciones redox genera corriente eléctrica. ¿Ya? No olvidarte que la importancia aquí resalta en que las sustancias químicas, tanto el electrolito como los electrodos que participan en esta reacción, van a generar energía eléctrica. ¿Ya? Las causas. Esta energía eléctrica, esta corriente eléctrica tiene una causa, ¿no?, un origen. Bueno, dentro de las causas tenemos la diferencia en los electrodos, ¿no? Pero no tanto en los electrodos, sino la diferencia en los potenciales de electrodo, que pueden ser potenciales de reducción o pueden ser potenciales de oxidación. Por lo general hablamos de potenciales estándar de reducción y potencial estándar de oxidación. Otra causa de por qué se genera corriente eléctrica, recuerda, tiene que ver con la diferencia en la concentración del electrolito, ¿no? Ya sea que tú modifiques la molaridad de la solución, que por lo general son salinas, eso influye también, ¿no? Y se ve, como tú lo has revisado, mediante la ecuación de Nernst.
¿Qué más? Cuando uno habla de electrodo, si tú recuerdas la semana pasada que se vio electrólisis, también se habló de electrodo, ¿no? Cátodo, ánodo, ¿no? Bueno, en este caso ocurre algo similar. En una celda galvánica también tenemos un cátodo y un ánodo. Lo común a ambas celdas, y eso quiero que tú lo tengas presente, es que en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. La única diferencia está en el signo que se le asigna a cada electrodo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Y eso lo veremos también a continuación. Dentro de los electrodos generalmente son electrodos activos. Son electrodos activos, ¿no? En estos electrodos, principalmente el ánodo, se consume, ¿no? Tú sabes que en una reacción redox, el ánodo vendría a ser el electrodo que experimenta la oxidación. Y justamente debido a esta oxidación, el electrodo pierde masa. Al perder masa significa que se va consumiendo, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Electrodos generalmente son activos. Principalmente el ánodo se consume conforme se oxida. Si bien es cierto, generalmente se utiliza electrodos activos en una celda galvánica, pero también hay electrodos inertes, ¿no? También pueden ser electrodos inertes. Si tú recuerdas, en teoría se vio que el electrodo de hidrógeno utiliza un metal que sirve como electrocatalizador. Ese catalizador es el platino. El platino no se consume, solamente permite que en su superficie ocurra la reacción, ¿no? En el cual el hidrógeno está presente. ¿Ya? Finalmente, para dar respuesta a las preguntas, que son 3 enunciados, aquí ya tenemos un esquema que también es importante. Sabemos muy bien que en una celda galvánica tenemos los electrodos que se llaman ánodo y cátodo. Sabemos muy bien que en el ánodo se lleva a cabo la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces, si el electrodo anódico experimenta la oxidación y el electrodo, digamos, es un metal activo, debido a que se oxida, pierde electrones. Si pierde electrones, la pregunta es, ¿a dónde van a ir los electrones? Bueno, estos electrones van a moverse, ¿no?, del ánodo hacia el cátodo. No te olvides, eso es importante, ¿ya? Los electrones se mueven del ánodo al cátodo. Ahora, por convención, por acuerdo, el electrodo anódico se le asigna negativo. ¿Por qué? Porque justamente ahí están naciendo los electrones, salen del ánodo hacia el cátodo. Como ellos tienen carga negativa, este tendría que ser negativo, ¿para qué? Para que ocurra una repulsión de cargas eléctricas. Si él es negativo, es atraído por el electrodo positivo, como te das cuenta, ¿no? Ahora, si tú recuerdas en electrólisis, que fue la sesión anterior, el cátodo era negativo. ¿Usted está buscando una opción para emigrar legalmente a los Estados Unidos? ¿Usted desea una residencia permanente para poder... ¿Pero por qué era negativo? Porque atrae cationes que son positivos, ¿te acuerdas? Mientras que el ánodo era positivo porque atrae aniones que son negativos. Entonces, no te confundas, más bien ve la diferencia en ambas celdas. Una es celda electrolítica, en la cual es no espontáneo el fenómeno, el hombre le da corriente al sistema, y aquí en una celda galvánica es electroquímica. O sea, la reacción redox genera energía eléctrica, ¿ya? Ahora, en una celda galvánica también hay un accesorio llamado puente salino, ¿no? El puente salino, que en un diagrama de celdas, si tú recuerdas, se le simboliza con 2 barritas, ¿no? 2 paralelas. En el interior hay una sal, hay una solución que contiene cationes y aniones.
Acá no olvidar lo que voy a colocar a continuación. ¿Cómo se mueven los iones en el interior de este accesorio llamado puente salino? Mira, es bien sencillo. Los cationes se mueven hacia el cátodo. Qué fácil, ¿no? Mientras que los aniones se mueven hacia el ánodo. Eso tenlo presente porque a veces hay preguntas relacionadas al movimiento de los iones en el interior de una celda galvánica. Analizando las proposiciones, nos piden, recuerda, cuáles son las correctas, ¿no? El primer enunciado que dice, que es un dispositivo que genera corriente eléctrica alterna. ¿Qué dirás tú? ¿Verdadero o falso? Falso, lógicamente, ¿no? Porque la corriente eléctrica es de tipo continua, ¿ya? No te olvides de que una pila, una batería te genera corriente eléctrica continua, ¿ya? En el enunciado 2 dice si el cátodo es el electrodo negativo. Mira, si tú miras acá te das cuenta de que el cátodo, ¿qué tipo de electrodo es? Positivo, ¿te das cuenta? Entonces sería enunciado también incorrecto, porque nos afirman que el cátodo es negativo. Te están queriendo confundir, no te olvides, con una celda electrolítica. Ahí sí el cátodo es negativo, ¿ya? Ten mucho cuidado. Y el enunciado 3 dice, los electrodos pueden ser activos o inertes. Bueno, eso es lo que acabamos de explicar. Generalmente son activos, sin embargo, también pueden ser inertes, ¿no? Eso es correcto. Bien, la pregunta es, ¿cuál de los enunciados es correcto? Y analizando las claves, es la C. Entonces, vamos a poner por acá, clave, la C. Perfecto. Pregunta 2. Esta pregunta tiene que ver con los potenciales estándar de electrodo. Potenciales estándar de electrodo. Recuerda que este potencial estándar de electrodo tiene como finalidad justificar de qué manera se genera corriente eléctrica. ¿Ya? No te olvides que eso fue justamente el aporte de Alessandro Volta, que logra explicar cómo se genera corriente eléctrica cuando hace contacto con dos electrodos de diferente material. También no olvidar que el potencial estándar de electrodo se le representa simbólicamente con una E, y cuando es estándar se le pone un cerito. Ya no te olvides eso. Si tú no pones el cerito, indica que es no estándar. ¿Ya? Eso lo veremos después. Los potenciales estándar de electrodo originalmente fueron trabajados como potenciales de reducción. Sin embargo, también pueden ser potenciales de oxidación. Entonces voy a decir acá que pueden ser de oxidación, pueden ser potenciales estándar de oxidación o pueden ser potenciales estándar de reducción. ¿Ya? Y eso va a depender cuando uno haga comparación de electrodos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, zinc con cobre, el zinc se oxida frente al cobre. Pero si yo en vez de poner zinc pongo plata con cobre, ahora el cobre dice, ahora yo me oxido y la plata no. Y eso se debe a la diferencia de potenciales, ya no te olvides eso. Su valor ha sido calculado, ha sido medido en referencia del electrodo de hidrógeno, no te olvides eso, del electrodo de hidrógeno, ¿ya? Al cual, si tú recuerdas, se le asignó un voltaje de valor 0, ¿no? También es importante saber que los potenciales no van a depender del tamaño del electrodo, tampoco va a depender de, en este caso, de la cantidad de material con que tengas al electrodo. Es una propiedad intensiva de la materia, ¿ya? Entonces, si es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia con que está hecho el electrodo. Bien, este es un pequeño resumen bastante breve para que respondamos las alternativas, ¿ya? El primer enunciado dice que el potencial estándar mide solo la capacidad, ¿no?, de reducirse de una especie química. Bueno,
acá está prácticamente escrito, nos mide la capacidad de oxidarse o de reducirse. Así que el enunciado sería falso. ¿Ya? Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. En el enunciado segundo dice su valor depende del tamaño del electrodo, ¿no? Bueno, eso lo acabo de explicar. No depende del tamaño del electrodo, ¿no? Es una propiedad intensiva, recuerda, sería enunciado falso, pero la pregunta sería, y dígame de qué depende. Bueno, va a depender de la naturaleza del electrodo. O sea, va a depender del material, mejor dicho, ¿ya? De repente por ahí tú estás pensando y estás diciendo, profesor, también depende de la temperatura, también depende de la concentración. Y es cierto, ¿no? Pero ten cuidado. La pregunta va dirigida a potencial estándar. Si la pregunta hubiera sido potencial de electrodo en general, lo que tú estás pensando sería correcto. Porque también depende de la temperatura, ¿sí o no? Cuando es estándar, la temperatura se sobreentiende que es ¿cuánto? 25 grados Celsius. ¿Ya? En cambio, cuando es no estándar, la temperatura puede ser cualquier temperatura. ¿Ya? De igual manera, cuando es estándar, la concentración de los electrolitos, ¿cuánto vale? 1 molar. Y la presión de los gases, si estuviesen presente, 1 atmósfera. ¿Ya? Así que no nos confundamos, también bastante certero en las preguntas. Bien, vamos al enunciado 3. En este enunciado 3 está muy interesante. Nos dan a nosotros como dato el potencial estándar de reducción del cobre. Cuando el cobre se reduce, gana electrones y se convierte en cobre neutro, un cobre sólido. El potencial estándar de reducción del cobre vale 0,34 voltios. Ese es el dato que me dan. Pero me dicen ahora, si nosotros multiplicamos por 3 a esta semireacción, como te das cuenta, entonces también se multiplica por 3 el potencial de reducción. Si fuera así, estaríamos entendiendo que este valor depende de la cantidad de materia. Pero al decir que es una propiedad intensiva, no va a depender de esa cantidad. Por lo tanto, si tú multiplicas por 3, por 2, por 1, por 1/2, por el número que tú desees, estando en las condiciones estándar, este valor no cambia, se mantiene constante. Por lo tanto, este enunciado también sería falso. Analizando las claves, todas son incorrectas, la clave es la E. Vámonos a anotar acá, clave E. Perfecto. ratito. Un ratito. Se voy a cortar. Ya, ahora sí. Bueno. A ver, vamos a ver. Acá. Ya. Espero que hayan entendido esta parte. No está difícil. Tienen que ustedes recordar la parte de redox y luego ver quién es el ánodo, quién es el cátodo, el flujo de electrones, y luego dibujar y representar las celdas. ¿Ya? Eso sería lo que ustedes tienen que aprender en resumen. Así es. Sí, joven. Ajá, ya. Bueno, comentarios, jóvenes, antes de terminar la clase. Sí, Daniela.
Profesora, disculpe, los que llevamos este laboratorio con usted el día de mañana, ¿nosotros vamos a usar el potenciómetro de electrodo o nos van a dar el pH de dato? No, le vamos a dar el pH de datos. Tenemos que darle los datos, ¿ya? Sí, no se preocupe. Ajá. Gracias. Mañana traigan una hoja. Van a traer una hoja, blanca, ¿no? Bon o bulky, para que den su examen mañana, ¿no? Su calculadora, su borrador, su lápiz, eso nomás, ¿ya? Tenemos clases, paso a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Está bien? 8:05 estaremos empezando, pero tengo que colocar las preguntitas y esas cosas, ¿ya? Otro comentario. A ver. Sí, el examen final es el 50% o sea, el examen de medio curso, después del medio curso, o sea, no es cancelatorio, ya los temas que se dieron no se vuelven a dar, se dan los nuevos temas que hemos trabajado después del examen de medio curso. Ajá, sí. Así, joven. No, el examen de teoría, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar, si es el sábado, tengo que hacer mi pregunta ahorita, ya. Sí, voy a preguntar realmente, no sé si ustedes han visto ya ¿cómo se llama? El calendario. Profesora, en el módulo sale la otra semana de 2 a 4. No, sino el otro sábado, ¿no? Ajá, el otro, de 2 de la tarde a 4. Ah, ya. Ajá. Eso es grupal, o sea, va a ser un examen masivo. Entonces me dice, es de 2 a 4, ¿qué día me dices? El próximo sábado. Sábado. Sábado 13, profesora. Ah, ya, sábado 13 de agosto, entonces, perfecto. Ya, de 2 a 4 p.m. Ya. Entonces, las recomendaciones que les voy a dar es que miren, yo les he colgado toda la información, revisen bien. Si tienen dudas, busquen videos también, ¿no? Y háganlo, no solamente escuchen, sino escuchan y escriben. Lo repiten 50,000 veces, no importa. El asunto es que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Si tienen duda en algo, busquen el tema, ahí lo tienen desarrollado. Hagan su formulario ¿cómo se llama? De fórmulas. ¿Qué cosa es un ácido? ¿Qué cosa es una base? ¿Qué es un KPS? ¿Qué es un KP? ¿Qué más es, saber? Un pKa, un pKb, ¿qué es la hidrólisis? Todo es 50%, ¿no? Hagan sus formularios, por ejemplo, para la reacción de primer orden, segundo orden, tercer orden. 0, 1 y 2 es lo que nosotros estamos tomando, ¿no? Cómo son las gráficas, ¿no? Entonces, si ustedes repasan todo lo que hemos hecho, porque hay incluso ejercicios desarrollados que se les he puesto, hay un seminario ahí que les he puesto, ¿ya? Entonces no van a tener problema. Claro, ese sábado sí tendría que haber clase normal. Ajá. Claro, sí, no habría problema. Sí, claro, entonces trabajamos este sábado, ya voy a estar un poquito mejor seguro de la voz, porque si me da la voz no puedo pasarme mucho. Sí, no habría problema. Entonces el sábado a las 8 de la mañana comienzo con el grupo I y luego continuamos con el grupo K, ¿ya? No, el grupo K me parece que es a las 8 de la mañana, disculpe. Sí, no habría problema. Ya, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra inquietud, jóvenes? También, sí, no habría problema, Edgar, se podría hacer ejercicio de repaso. Realmente todavía no me han comunicado cuántas preguntas de ensayo vendrán en el examen final, pero lo que les podría decir, y ustedes ya dan un examen, el segundo paso, y ya han visto cuáles son sus debilidades, ¿no? Esas debilidades que tienen que reforzarlas. Ustedes saben cómo han dado su examen. No, el examen es virtual, dado que estamos en la cuarta ola, se han incrementado los casos, se ha visto conveniente que sea virtual el examen. Ya se salvaron. Iba a ser presencial, pero dadas las circunstancias no podemos arriesgarnos, ¿no? Ajá. En el laboratorio, ¿cuántas preguntas serán, profesora?
En el laboratorio son 2 preguntas, acuérdense. La vez pasada dieron 2 preguntas, ¿no? Cada pregunta tiene ítems. Pueden ser 5 ítems, pueden ser 4 ítems, depende de la pregunta. O 3 ítems también, tal vez, no sé. Va a depender, ¿ya? Pero son 2 preguntas. Ustedes dan su primera pregunta relacionada a un tema y luego van a la otra pregunta, ¿ya? Entonces, cada pregunta vale 20 minutos. Pasado el tiempo, cambian de pregunta y termina el examen. ¿Ya? Entonces lleven su calculadora, por si acaso no está permitido usar los celulares, ojo. Sí, no hay problema, Edgar, no hay problema. Sí se va a corregir eso. Porque yo les voy a citar, por ejemplo, ya que tenga todas las notas, ¿no? Y vamos trabajando. Sí, no habría problema. Ajá. Ya. Sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya. Bueno, entonces quedamos así. No, Richard, el examen es online. Laboratorio es presencial, ojo, Laboratorio somos pocas personas. Somos 20 y tantos, ¿no? O sea, 26 entran un grupo de 13. Si son 24, un grupo de 12. No hay problema ahí, pero en teoría son 47 y sentar 47 en un solo salón es complicado, ¿ya? Entonces, el laboratorio es presencial. Mañana tenemos nuestro examen, tranquilos y ya. Ok, ahora sí nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.